para aprovechar. Amén. Gloria a Dios. Como saben, se está grabando la clase. Eso se va a colgar también en el sitio, en el aula virtual para cualquier cosa que no hayan comprendido. Ustedes pueden entrar ahí, descargar el video. Igualmente las diapositivas están colgadas ahí, para que ustedes también, si lo quieren observar, puedan analizar y ver esta parte. Antes de iniciar, este es el libro que, vamos a ver si se logra ver. Este es el libro. Voy a quitar esto. Ahora sí. Este es el libro, homilética, manual de homilética de Samuel Vila, ¿ven? Que utilizamos en el instituto, el anterior, el instituto bíblico. ¿Ven? Ahora el libro base que se está utilizando es el Sermón Eficaz, ahí creo que lo pueden ver, de James Crane, creo que se pronuncia así. ¿Ven? El Sermón Eficaz de James Crane. Lo digo es porque este es el libro base que se está utilizando. ¿Ven? He tomado material de ambos, de otros libros también, para reforzar el contenido y para que sea un poquito más productivo la investigación. Pero lo básico está en ese libro. Así es, si lo pueden conseguir, será útil después para cuando pasen las 4 clases de homilética y quieren profundizar un poquito más. Entonces, cualquiera de los dos libros son muy útiles y muy interesantes. El Elí, el Sermón Eficaz de James Crane, que es el base que se va a utilizar para este curso. Así que si lo consiguen, será muy útil para ustedes, ¿no? También hay otros, que es el Sermón a mis estudiantes, eh, que es un libro antiguo, pero fue uno de los primeros que salió y que es de mucha bendición. Es un poquito grande, pero de verdad que esto es eh, Charles Spurgeon lo escribió para su curso de homilética a sus estudiantes y nosotros lo hemos leído y varios estudiantes lo han leído también y de verdad que es de mucha bendición ese libro. Entonces, hay mucha variedad de libros acerca de la homilética. Lo importante es sacarle provecho al material, ¿sí? Bien, si alguien quiere decir algo referente a la homilética, a alguien que esperan de la homilética, ¿alguien sabe qué es la homilética? La homilética, arte y ciencia para predicar. Que el Señor nos dé sabiduría para hacerlo, porque siempre decimos que cuando nos paramos en estarnos igual que tener cualquier tipo de conversación fluida. Pedirle al Señor que nos guíe y nos dé sabiduría, nos dé ese arte, esa ciencia para hacerlo como Él lo demanda. Amén. ¿Alguien más acerca de la homilética? Dios bendiga, hermano Abraham. Bueno, lo que pude ahí rapidito investigar es el arte de ayudar al predicador a dar un sermón, ¿sí? Y tiene varias etapas que viene siendo, ay, si me acuerdo, introducción, desarrollo y hay una que no me acuerdo. Fue lo que puedo recordar. Amén, qué bueno. Amén. ¿Alguien más quisiera aportar algo antes de iniciar? ¿Qué es la homilética para ustedes? Aparte de todo lo que han dicho los hermanos, Dios les bendiga a todos, de qué es el arte o la ciencia de preparar un mensaje, también se trata de comunicar ese mensaje bíblico, porque podemos preparar muy buenos mensajes, pero al momento de hablarlo no logramos establecer esa comunicación con el público, que más que nada eso es la gracia que da el Espíritu Santo, porque hay muchos que tienen mucha letra pero le falta la gracia del Espíritu Santo, esa dirección del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a la materia, pues sí, es el arte, la ciencia de preparar y comunicar ese mensaje bíblico. La hermana Celeste mencionaba algunas partes de lo que es el mensaje. Ella mencionó lo que era la introducción, el contenido, pero también debe haber una aplicación de ese mensaje. Muy bien, excelente. Los tres aportes, de verdad que eso es lo que es la homilética. Amén. Hay personas o hermanos que
no hemos tomado en cursos que no saben a qué se refiere eso, pero a medida que uno va conociendo, entonces lo que acaba de decir la hermana se va a mostrar, ¿no? O los hermanos, perdón. Bien, déjenme compartir. Bien, vamos a ver un poco, bueno, esta es la parte de la bienvenida, ¿no? Que le daba a todos y la presentación de los estudiantes también. Y algunos los conozco, otros no. Por eso quería que llenaran el cuestionario después, cuando tengan tiempo en la semana. Ya después entonces vamos conociendo en esa parte, sé quiénes son, cuánto tiempo tienen en la iglesia, si han predicado o no han predicado, si son colaboradores, son obreros. Todo eso ayuda y uno puede sacar, ok, si él es colaborador, ya sabe predicar. Si él es pastor, tiene una idea o ya sabe predicar. Entonces, lo que buscamos es conocer el auditorio a través de ese cuestionario y a través de eso entonces ver hacia dónde dirigirnos para se pueda llevar hacia adelante mejor, ¿no? Bien, dice aquí en la descripción del curso que pone el Instituto de Lin, llevar al estudiante al estudio básico de las leyes que rigen el arte y la ciencia de la comunicación del mensaje de la palabra de Dios, lo que es la predicación, como bien lo decían los hermanos, eso es lo que se busca en forma general del curso. Sabemos que son 4 horas solamente. Antes era más horas, cuando iniciamos era homilética 1 y homilética 2, pero ahora se sintetizó en una sola materia, así que hay que sacar el máximo de provecho, ¿no? Entonces, sabemos que no vamos a cubrir todo en el sentido de salir expertos, pero por lo menos lo básico de lo que es la forma de predicar y los pasos que debe llevar el mensaje escrito, entonces es lo que se busca en este curso. Disciplinar al estudiante para que aprenda a organizar el material, preparar el bosquejo y transmitir el mensaje de la manera más clara, concreta y correcta posible a la luz de las Sagradas Escrituras y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bien le decía la hermana, de nada sirve que yo sea un buen predicador si el mensaje no está inspirado. Busca proporcionar al estudiante las herramientas básicas para incursionar en el ministerio de la predicación. Eso es lo que es la descripción del curso, ¿no? A través del curso vamos a ver esa parte. Si cualquiera tiene alguna pregunta, porque yo achico lo que es las fotos, así que no logro verlo las caras. Esa es una para mí, una de las deficiencias de la virtualidad. Para ver mejor la presentación, achico la foto, así que no lo estoy viendo. Cualquier cosa me interrumpe en el audio para yo detenerme y escuchar sus argumentos o alguna duda que quisieran expresar o algún aporte que quisieran contribuir a la clase. Bien, vamos a ver lo que es la introducción y el propósito. Dice clase 1, pero es parte de, el día de hoy. Marcos 16:15. ¿Alguien tiene Biblia, por favor? Aunque ahí está, ¿no? Pero si tienen Biblia, tengan su Biblia ahí porque hay citas bíblicas que se van a estar viendo ahí. Hermana Ilian, no. No, otra hermana. Vamos a buscar los nombres que están aquí. Hermano Walter, atención, Dios le bendiga, mi hermano. Bienvenido. Amén, pastor. Dios bendiga. Dígame. Amén. ¿Tiene Biblia ahí a mano? ¿Sí? Por favor, Marcos 16:15. 16:15. Honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Fíjese que ese es un mandato. Todos
tenemos el mandato de predicar el evangelio. ¿Ven? Todos, no hay excusa. Ah, no, es que yo no soy pastor, así que eso es para los pastores, a los que están en los campos, los colaboradores, están en células. No, todos somos predicadores o debemos predicar ese evangelio. Por eso es que este curso, cuando se inició al principio, o el instituto, era solamente para pastores. Ese era el objeto, los que están en esa vía del pastorado, los colaboradores, pero se dieron cuenta de que hay hermanos que también tienen ese anhelo de aprender, el instituto, en este caso ahora el ELIM, y entonces se introducen para conocer más. A medida que uno va viendo, va transcurriendo el Instituto de Lin, se va dando cuenta de que muchos hermanos que han entrado como hermanos, solamente de hermanos, apoyando en la iglesia, apoyando, colaborando al pastor en X actividad, pero sin la responsabilidad del ministerio, al transcurrir, antes de que acabe o acabe en la escuela ministerial o el Instituto de Lin, muchos o gran parte entran a las filas ministeriales. Eso quiere decir que el instituto, al abrirse a los hermanos, ellos se dan cuenta de que, ¿sabes qué? Yo también quiero ser parte del ministerio y empiezan a trabajar en célula, empiezan a trabajar en campo y a otros que son promovidos a iglesias. Es decir, que este mandato se aplica y este instituto o este grupo en el que estamos aquí puede ser que Dios llame a alguno de los que está aquí a el ministerio de la predicación del evangelio ya, más a fondo, en el sentido de ya como pastor laico, pastor licenciado, etcétera, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que muchos de los que están aquí entren a la fila de ser colaboradores atendiendo un lugar de predicación, porque lo hemos visto. Alabados al Señor, de que entran como entran como hermanos, pero salen colaborando en la obra del Señor. Disculpa, hermano, ¿no? Se quedó sin audio, profe. Ahora sí. Wow. Santo, perdón, hermano, se me había desactivado el audio. ¿Escucharon todo lo que dije de referente a los colaboradores y Sí, ese esa parte excelente? se escuchó. Sí, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano José. Siempre atento ahí, a los descuidos de uno. Gloria a Dios. Bien. Las verdades de la palabra de Dios deben exponerse de forma clara y ordenada para lograr su objetivo, ¿no? De persuadir a los oyentes a un cambio en sus vidas, sin fatigarles mentalmente, logrando en ellos la persuasión a tomar decisiones según lo demanda la Biblia. Entonces, esto es muy claro. Muchas veces, y bueno, ustedes que están iniciando en el curso de homilética, no se le podrá pasar, ¿no? Pero cuando uno sale de este curso de homilética, estas 4 clases, ya ustedes no pueden predicar de la misma forma que lo hacían antes de hoy. No lo pueden hacer porque debe haber un cambio. Para eso es la escuela ministerial, el Instituto, el Instituto de Lin, para eso es, para que haya un cambio en nuestra vida referente a todo el material que se le ha dado. En el caso de la homilética, de la predicación, vamos a aprender a cómo predicar de forma clara, ordenada, un mensaje para lograr el objetivo que estoy buscando de ese tema o de ese mensaje para que llegue a los hermanos sin fatigarles. Ay, qué mensaje, ay, Dios mío, estoy mareado. No, no, sin fatigarle, y ellos al final de ese mensaje tomen una decisión
ya sea de aceptar a Cristo o de reconciliarse con el Señor. O eso es lo que uno busca, amén. Alabado sea el Señor, de que uno cambie su vida a través del mensaje predicado. La cuidadosa preparación del sermón se vuelve insuficiente sin la unción del Espíritu Santo operando tanto en la vida del predicador como en la congregación al momento de exponer el sermón. Y esto es algo que lo decíamos antes en la presentación, la hermana Robles, referente a que de nada sirve yo tener un mensaje con toda la estructura homilética pero no, el mensaje no está inspirado. A la hora de predicarlo será, como dice Pablo, címbalo que retiñe, que suena, pero nos molesta en el oído porque no hay inspiración. No hay llenura, no hay poder de Dios. Entonces, un mensaje, todo mensaje, perdón, debe ser presentado al Señor para que sea Él el que nos diga y lo llene de su presencia. Amén. Nos unja a nuestra vida, que somos el canal para predicarlo, ¿no? Entonces, para que la congregación, entonces, al momento de escuchar el sermón, entonces pueda tomar una decisión. Pero lo importante aquí es siempre tener eso, ¿amén? La unción del Espíritu Santo. La importancia de la predicación. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 6. Vamos a ver quién está por aquí que nos puede ayudar. Hermano Eric. Dios le bendiga, hermano Eric. ¿Tiene Biblia, hermano Eric? Se le cerró el audio. No se escucha, hermano Eric. Ah, ok, no puede hablar. Bueno, hermana María Araúz, puede. Dios le bendiga, Amén, pastor. amén. Ahora sí, Amén. Amén. Ah, hermano Eric, el hermano Eric, hermano Eric. era lo ¿Puede lento. leernos el pasaje que está ahí? Gracias, hermana María. Amén. De segunda de Timoteo. Según de Timoteo 4, de 1 al 6, dice que Pablo pronto dejaría de existir. Callada esta voz, era menester que existiera otra voz que anunciaran las buenas nuevas. Vamos a leerlo directo de la Biblia. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgaras a los vivos y a los muertos en sus manifestaciones y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Eric. Bien, entonces Pablo, en este pasaje que leímos de 5 versículos, Pablo está indicando que ya él dejaría de existir y es lo que está tratando de decir. Por eso que él dice, tú encárgate, tú tienes que llevar este legado, porque de verdad que uno se goza cuando escucha al pastor Soto y a estos pastores que han sido de mucha bendición en su trayectoria como miembros de la iglesia y como pastor y líderes de nosotros espirituales, pero nosotros sabemos que los pastores tienen un periodo, por decirlo así, la ley de la vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea, llega un momento que ya ellos, su vida ministerial, no es que
no sea importante, sino es que ya es un momento de que ya tienen que darle paso a otros. Y eso los pastores siempre, y en estos últimos años lo han estado enfocando para buscar, por decir así, reemplazos. No es que ellos busquen un reemplazo, sino que Dios pone los reemplazos, ponen la carga en las personas, Dios prepara a los adolescentes, a los jóvenes, a los hermanos adultos, nos prepara para ocupar posiciones cuando sea el momento. Por eso que él le incita a Timoteo refiriéndose a ese tema. También le habla de que prestara mucha atención porque muchos se levantarían falsos maestros hablando acerca del fin, de que el Cristo, alabado sea el Señor, y esto iba a hacer que muchas personas se fueran de los caminos del Señor, tratando de confundir. Por eso que era importante que Timoteo tuviera claro en el Evangelio y también que predicara la palabra del Señor para evitar estas corrientes que se querían meter dentro, ¿ven? Con una falsa paz, ¿ven? Y afectando la doctrina. Pero también indicaba Pablo de que Dios lo ve todo. ¿Ve? A veces nosotros pensamos que, bueno, mira cuántas sectas se levantan y mucha gente va a ver cómo va en el salón del reino, que son de los testigos que ve cómo va la gente y se mete ahí, pero Dios lo ve todo. ¿Ven? El trabajo de nosotros es predicar la palabra del Señor, enseñar, evangelizar. Eso es nuestro trabajo. Que las personas vengan o no vengan, no nos corresponden a nosotros, porque nosotros no somos los que salvamos. El que salva es Cristo. El que toca la vida es el Espíritu Santo. El que los persuade del pecado, de que están haciendo mal y que tienen que cambiar su vida es el Espíritu Santo a través de la palabra predicada. Por eso que nosotros debemos solamente cumplir lo que es la palabra del Señor, ¿ven? Predicar el Evangelio. Cuando uno ve lo que es la palabra del Señor y uno ve los mensajes de Jesús, eh, hay un libro que se llama el mensaje y el mensajero, o el mensajero y el mensaje. Creo que es Alice, algo, el autor. Habla de la forma de predicar, que es otro enfoque. Hay personas que dicen, bueno, Jesús predicó distinto a lo que ustedes están enseñando ahora, que es la homilética. Jesús recuerde que predicaba a través de parábolas. ¿Cuál era el objeto de Jesús predicar a través de parábolas? Ver una verdad divina a través de las acciones diarias que hacían en el diario vivir de los israelitas o de los judíos, ver lo que ellos hacían y llevar, aplicar ese mensaje a eso, porque eran personas sin estudios, eran personas sin conocimiento, iletrados, la mayoría de ellos. Entonces Jesús les hablaba en parábola para que conocieran más prácticamente el evangelio. Nosotros, a través de estudios, alabados al Señor, por eso es que la homilética es ciencia y arte, porque ciencia, porque es un pensamiento estructurado, lo vamos a ver más adelante. Por eso es que los estudiosos de los hermanos del tiempo, más Spurgeon, diseñaron o trabajaron en esta parte de cómo presentar un mensaje, porque la forma de eso era en parábola. Pero sí, pudiese uno aplicar la parábola, sí, pero el mensaje o la forma estructurada que estamos viendo de lo que se estamos enseñando es una forma metódica, analizada y estudiada para que el mensaje sea más eficaz a la hora de predicar. Por eso es que ahora nosotros utilizamos el término de homilética, ¿no? A la hora de presentar un bosquejo. Hay una cita bíblica que no vamos a leer por cuestiones de tiempo. En el Nuevo Testamento se refiere al término de predicar por más de 100 veces. Y esto, aquí está la palabra en griego, el significado y la cantidad en el Nuevo Testamento. La leo, que en griego quiere decir hablar, estas dos veces. Evangelizo, traer buenas noticias, 47 veces. Y queruso, en su voz griega, en su significado puede ser clamar, proclamar, predicar, publicar, pregonar o divulgar, y ahí están las cantidades de veces. Es decir, que el predicar el evangelio es algo que en el Nuevo Testamento
con el Espíritu Santo y los discípulos, los apóstoles que siguieron el camino de Jesús en el ministerio, se dedicaron a predicar. Queremos que las almas sean salvas, hay que predicar, hay que hablarles, hay que conversar con ellos, evangelizarlos. Entonces, hay que hacer el trabajo. No crea que las personas van a llegar si usted no hace una campaña, si usted no hace un culto al aire libre, si usted no va a las redes sociales o a la televisora o a la radio. Hay que buscar los medios de predicación y nosotros, la obra del Movimiento Misionero Mundial, busca la forma. Por eso es que nosotros, usted ve que hacemos campaña, culto en los hogares, culto al aire libre, evangelizamos, repartimos tratados, porque aparte de ser un mandato, es la forma de que las personas conozcan el Evangelio y vean el conocimiento de Cristo. Entonces, esto es importante, la parte de la homilética y de la predicación para nosotros, ¿ven? Los cristianos. ¿Qué es homilética? Viene del griego homiléticos, que significa reunión, conservación. Homilia del griego al castellano a través del latín para designar fundamentalmente la predicación. Según el diccionario de la Real Academia, es el razonamiento o plática para explicar al pueblo las materias de la religión. Entonces, eso es lo que es la homilética según este significado, ¿eh? Conversar, una reunión, hablar de la a través de la predicación, de un racionamiento de las Sagradas Escrituras. Según Andrés Blackwood, define la predicación como la verdad divina comunicada a través de la personalidad. Es decir, vamos a hablar de la palabra del Señor, una verdad divina, pero a través de mi personalidad. Yo, Abraham Muñiz, tengo una forma de ser, tengo una forma de hablar, una forma de predicar, una forma basado a mi personalidad que Dios me ha dado a través del tiempo. Entonces, yo predico. El hermano José Robles, él tendrá una forma a lo mejor distinta a la mía. Ah, pues, ¿quién es mejor? No, no es cuestión de quién es mejor. Es cuestión de dejarnos usar como vasos para que la verdad divina sea predicada. Entonces, por eso es que nosotros debemos predicar como soy yo, como es usted. No es imitar a nadie, porque a veces caemos en la fe que es que yo quiero predicar como el pastor fulano de tal y lo imito. Yo conocí un hermano que, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero muy cercano a mí, que él le gustaba o tenía simpatía cuando era adolescente, joven, por cierto pastor, e imitaba las cuestiones del pastor, cómo actúa. Yo sí que entonces, se parece, hace el mismo gesto que el pastor fulano. Él le gustaba y sentía empatía con ese pastor y así lo hacía, ¿no? Otros he visto que han estado o imitan la forma de predicar del pastor Gigi Ávila. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Oh, gloria. Uno los ve y dice, tiene hasta el tono de voz. Cuando usted habla con ellos, no hablan así, pero ellos sienten empatía. Han escuchado muchos mensajes de este pastor, entonces ellos tratan de emular su forma de predicar, ¿sí? Entonces, lo que a veces uno trae jocosidad a veces, porque dice, mira, igualito que fulano, igualito que el pastor. Ve, entonces, esas cosas pueden hacer que distraiga o cree una barrera en la comunicación a la hora de predicar. Por eso que uno debe predicar como usted es. Si Dios lo ha formado así todos estos años, bueno, predica así como Dios lo ha enseñado, como Dios lo ha puesto a usted. Eso no nada que ver que si es igual a fulano o mengano, ese es su personalidad. Así que uno debe predicar como Dios sea su personalidad. Yo escuché una vez al pastor Rosas, creo que Rubén Rosas, cuando fue presidente del movimiento, y él predicaba bien pausado, pero bien metódico, pero bien pausado. Hay otros predicadores que son más explosivos, alabados al Señor. No quiere decir que uno sea mejor que otro, no, negativo, sino es cada uno predica la verdad divina a través de la personalidad. Entonces, eso es
lo que queríamos hablar sobre el tema de de la predicación a través de la personalidad y de persuadir a las personas. La meta de la predicación es la de persuadir. Ese es el objeto. Hacer que las personas comprendan de que están mal, ya sea que sean miembros de la iglesia o que sean gente que no son convertidos, que están mal, que están en pecados y vengan, se arrepienten de sus pecados y busquen al Señor, que es el objeto de la predicación. La persuasión era nota característica de la predicación apostólica. No es no es predicar, ay, listo, cumplí con el pastor. No, no, ese no es el objeto, hermano. Si Dios le ha puesto carga al pastor de ponerlo a usted a predicar, es porque Dios quiere usarlo a usted. Dios lo quiere usar. Pero es que yo no sé mucho de esto y me enredo. Entonces hay que prepararse. Gracias a Dios, usted se ha inscrito en este curso, está en este curso. Después de este curso, entonces usted, su forma de predicar la va a ir mejorando o la va a ir ajustando, o si lo ha estado utilizando bien, solamente entonces es cuestión de, listo, voy bien, voy bien. Amén. Porque aquí hay hermanos que predican muy bien, alabados al Señor, y hay otros que estamos en ese proceso, entonces tendremos que ajustarnos a la metodología, ¿sí? Pero el objeto es predicar la palabra del Señor, ¿no? Elementos de la predicación, como le decíamos en antes, y las hermanas y los hermanos decían, es ciencia porque es un pensamiento lógico, estructurado, basado en normas, basado en estudios, por eso que es científico. La homilética es científica porque está estructurada basado en estudios para que sea mejor comprensible el mensaje. Es arte porque es habilidad. ¿Ven? Esto es habilidad. Un mensaje escrito, usted me escribe un mensaje y me lo da a mí y yo lo leo, pero si yo no sé cómo transmitir esto, cómo hacer, entonces me voy a perder. Entonces, no importa si yo tengo el mensaje, el mejor mensaje estructurado, yo tengo que, así como el pintor pinta, así como este tipo de personas que tienen arte, que tienen ese talento. Bueno, tenemos que buscar ese talento que Dios nos da. Amén. Dios a todo nos da talento. Y la predicación puede ser que usted diga, bueno, lo mío no es predicar por la enseñanza, sí. Me encanta la enseñanza. Bueno, entonces en algún momento tendrá que predicar, pero ya usted ve hacia dónde Dios lo está enrumbando. Pero esto es arte. Cómo hacer llegar el mensaje a niños, adolescentes, a jóvenes, a ancianos, a adultos, a personas que no son, que son iletradas y a aquellos que también son letrados. Entonces, esto es, pero también es pasión, es esa vehemencia que Dios pone en nosotros para poder llevar este mensaje a las almas perdidas, porque el objeto es que las personas o vean el conocimiento o se reafirmen en algo que están haciendo mal delante de la palabra del Señor, pero es eso, saber que uno es de bendición para la iglesia. Entonces hay que ponerle pasión. Amén. A veces le ponemos pasión cuando cocinamos. Hay personas que le encanta cocinar y le mete pasión y le mete sazón y le pone cosas y te va, y le falta. ¿Qué? Eso es pasión. Igual hay hermanos que le encantan pasión. Yo conduzco. Y usted lo que se emocionan y saben las calles y hablan y parecen esa gente de turismo. Porque es pasión por lo que hacen. Igualmente, cuando usted lo pongan a predicar, hermano, póngale pasión. Sea 10 minutos, sea 20 minutos, el tiempo que Dios le ponga para predicar ese mensaje, póngale pasión, póngale ese ingrediente de la llenura del Espíritu Santo para que entonces sea, porque usted de hoy en adelante va a ver las cosas distintas. Usted es un instrumento. Dios le quiere hablar a alguien a través de ese mensaje que Dios lo pone a usted a predicar. Póngalo así. Hay alguien que necesita escuchar ese mensaje que usted va a predicar. No se limite usted, no se ponga a mirar usted, no, no. Hay alguien que Dios quiere que usted le hable a través de ese mensaje. Y también poder que no debe faltar, el poder y la llenura del Espíritu Santo, que es fundamental y es algo que es muy básico en nuestras vidas. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar dirección del Señor, hay que leer la Biblia, hay que buscar la unción. Eso es fundamental en los mensajes homiléticos.
Requisitos del predicador. Regenerados por el poder del Espíritu Santo. Esto es importante. Alguien que no ha sido regenerado, alguien que no ha nacido de nuevo, no puede ser un predicador. Ah, no, pues yo puedo predicar. Ah, pues dele, pues. Y predica, pero no hay unción. No hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque no está regenerado, no ha nacido de nuevo. Solamente alguien que ha experimentado el poder de Dios en la regeneración puede comprender la palabra del Señor y ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Es la única forma para poder predicar o tener ese requisito indispensable. Tener el propósito de mostrar y conducir por la palabra a los hombres el reino de los cielos. Ese es el propósito, llevar el mensaje para la salvación de las personas. El contenido del mensaje se basa totalmente en la palabra de Dios. No hay un mensaje que usted no pueda sacar de la palabra de Dios. Si usted saca un mensaje que no tiene un fundamento bíblico, entonces es un conversatorio o es un estudio de otra cosa, pero no de la palabra del Señor. El mensaje de tener un bosquejo, que es lo que vamos a ver posteriormente, cómo realizar el bosquejo. Todo mensaje debe tener un bosquejo. Nosotros vamos en el transcurso de la próxima clase, el otro domingo, vamos a empezar ya con los tipos de mensajes y ahí ustedes tendrán que desarrollar mensajes escritos, ¿no? En grupo e individual. El bosquejo debe ser variado. Bueno, hay 66 libros. ¿Cuántos versículos hay? Cantidades. Y hay a veces que caemos, es que ese me gusta tanto, ese versículo, que lo voy a predicar de nuevo. Santo. Debe haber variedad en el bosque. Yo una vez escuché al reverendo Epifanio Asprilla, que él fue mi pastor por muchos años, allá en la 24 de diciembre. Yo me congregaba allá, pues después por otros asuntos tuvimos que traernos acá a Panamá Oeste, donde estoy residiendo actualmente. Y una vez yo escuché al pastor Epifanio, predicó un mensaje, un versículo y predicó el mensaje. Como un mes después, más o menos, bueno, a lo mejor fue un poquito más, utilizó el mismo versículo. Cuando él leyó el versículo, pero ya él predicó de esto. Me llamó la atención. Pero cuando él predicó el mensaje, la línea totalmente distinta al tema anterior, al tema de aquella vez. Y me gustó, yo, vaya, interesante, porque yo no sabía que se podía hacer eso, o no tenía esa práctica de, yo puedo leer un pasaje y puedo irme por dos vertientes distintas, o tres o cuatro, ¿sí? Eso se puede hacer. Lo vi con el pastor Epifanio y me imagino que muchos lo han hecho, pero debe tener cuidado de repetir mucho, porque entonces van a decir, pero no hay más versículos. En el caso del pastor lo hizo, creo que fue como 2 meses, 3 meses, algo así fue. Pero un domingo o un culto en campo y luego la semana siguiente ese mismo versículo y hablar de lo mismo, hay que tener mucho cuidado porque entonces caemos en la monotonía, en el aburrimiento, ay, y ahora va a tocar este tema. ¿Viste que te lo dije? Entonces, eso crea una barrera en los oyentes, porque ya ellos están predispuestos a lo que usted va a hablar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ser variado, hay que orar, hay que leer la Biblia para eso. El mensaje debe estar en orden y se debe entender. En orden y se debe entender. No hay que hacer las cosas a la ligera. Por eso que los mensajes usted tiene que sentarse a estructurarlo punto por punto para que todo esté en orden y fluya como debe fluir y comunicarse de forma persuasiva y eficaz. Y como vimos anteriormente, la palabra del mensaje es para persuadir eficazmente, es decir, lograr los objetivos que uno se ha planteado dentro del propósito del mensaje, que vamos a ver más adelante, que qué es lo que yo quiero lograr con esta predicación, qué es lo que Dios, perdón, quiere lograr a través de nosotros en esta predicación, ¿no? El semillero homilético. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Abrí las pantallas para ver si están todos. ¿Viste? Vamos a ver si están todos o se me han ido. ¿Estamos bien? Bueno, Walter, ¿todo bien?
Amén, pastor, amén. Pastor, una consulta. Eh, el libro de Spurgeon es el discurso a mis estudiantes. ¿Cómo fue que dijo? Disculpa. El El de... libro de Spurgeon es el discurso a mis estudiantes. ese mismo. De repente le dije el nombre incorrecto, pero ese mismo. Ese es. Es interesante ese libro. Amén. Sí, profe, es interesante porque con este predicador vemos un panorama muy grande. Él fue considerado el príncipe de los predicadores y no es de una obra donde hoy vemos, sino que él era bautista y hoy acostumbramos a ver que las iglesias evangélicas, pero yo escuché el testimonio de ese pastor y cuando él predicaba, una vez él predicó en una plaza y el pastor misionero Josué Irión lo escuchó predicar y él dice que él sintió dentro de su corazón volverse a arrepentir al escucharlo a él, porque este pastor o el pastor Spurgeon, él daba dos veces y me llamaba la atención lo que usted hablaba del mensaje. Él daba dos veces el mismo mensaje en un día, porque él tenía un grupo de hermanos orando abajo mientras él predicaba y después ese grupo de hermanos que estaba arriba escuchando el mensaje bajaban abajo y los que estaban abajo subían y escuchaban ahora la prédica y estos que ya habían escuchado oraban para que la gloria del Señor descendía. Es decir, que era un hombre muy entregado porque predicar el mismo mensaje es como usted dice, ya muchos dirían, ah, ya lo escuchamos, pero quedarse escuchando un mismo mensaje varias veces es porque tiene algo especial. Así es. Habría que ver sí sé la parte de arriba y abajo que oraban, ¿no? Habría que ver si se escuchaba el mensaje, los de abajo, porque estaban orando. A ver, si no escucharon el mensaje, era como si fuera por primera vez, ¿no? Pero lo que me refería era a la parte de el mismo grupo que que sabe que ya lo ha predicado, ¿no? Pero en este caso, como estaban en plantas distintas, no sé, yo sí escuché y leí esa parte, pero no sé si ellos escucharon. Puede ser que no lo habían escuchado. Pero sí, era considerado el príncipe de los predicadores un gran hombre de Dios. A veces no es cuestión de si es bautista, si es evangélico, no, no es cuestión de eso. Hay una obra que se llama, creo que es Santidad Completa, que aquí en Panamá y en Estados Unidos, creo que es así, ¿no? Que también predican la misma doctrina, pero son más exigentes que nosotros, tanto en los anillos, en las corbatas, lo ven como vanaglorioso, ¿eh? Pero igual predican la palabra del Señor. Aquí, por eso que Pablo habla de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si usted es fiel a la palabra del Señor, no importa de qué denominación sea, siempre y cuando esté cumpliendo la palabra del Señor y haya aceptado a Cristo como un Salvador, y lo cree, será salvo. Romanos 10, 9, 10. Esa es la forma. ¿Ves? Bien, seguimos entonces. Hice esa pausa para... Hermano, disculpe una pregunta. Amén. Sí, una pregunta, hermano. ¿Qué Dígame. sucede cuando uno va a predicar y prepara un bosquejo y empieza predicando de lo que iba preparado, pero de ahí como que se le olvida el bosquejo y siempre continuó predicando y predicó el tiempo más o menos estipulado fuera de bosquejo? Bien. Eh, Siendo estudiante de homilética, usted debe basarse en lo que está en el mensaje, salvo que sea el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, que le diga, no quiero que prediques eso, porque ha pasado con pastores, ha pasado con hermanos que trajeron un mensaje escrito, elaborado, orado, pero cuando están ahí, Dios le dice, ese no es, predica esto. Y tienen que agarrar el mensaje debajo de la Biblia, mi hermano, siento de parte de Dios predicar esto y se van por ahí y es la gloria de Dios. Si no es el caso, puede ser que habría que ver a este hermano qué le pasó.
puede ser que estaba muy nervioso. La última clase que vamos a ver es sobre estas partes, ¿no? Cómo predicar con eficacia. Puede ser que estaba muy nervioso, puede ser que porque los nervios traicionan a uno, puede ser que no sabía utilizar el bosquejo, que eso es lo que también vamos a ver nosotros. Depender del bosquejo, sí, tener el bosquejo, pero nosotros dependemos de Dios. Pero yo tengo un bosquejo que me dice qué es lo que yo voy a hablar, pero también ese bosquejo lo debo tener aquí. A veces elaboramos los bosquejos, pero lo ponemos ahí y entonces caemos en lectura comprensiva. No, ¿está predicando o leyendo? Entonces, ahí va el asunto. No puede ser que el hermano no conocía de esto de homilética, habrá que, y se enredó en esas partes, ¿no? El único que Sí, sabe quién va a predicar es el predicador. Porque el pastor, por ejemplo, en mi caso, el pastor André Jean-François, que es mi pastor, él no dice, bueno, aquí está el bosque. No, no dice eso. Él lee el versículo, dice el tema o el título, y ahí se va. Cuando lo está desarrollando, entonces uno ve o cumple, ok, sí, tiene, ok, el título tiene relación con el contenido, todo perfecto, bien, 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 excelente. Pero de otra forma, yo no puedo decir que, pastor, el punto 5 no lo dijo, yo no puedo decir porque yo no tengo el mensaje. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el hermano? Sí hay un tiempo de predicación que lo vamos a ver más adelante también para nosotros los hermanos. Amén. Gloria a Dios, hay un tiempo de predicación. Bien, amén, amén. amén. El semillero homilético. ¿Qué es lo que queremos enfocar con esto? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y sé que de repente a alguno de ustedes le ha pasado, que usted va en el transporte, o está en el trabajo, o está en un lugar, ¡pluc! Y se le viene un versículo a la cabeza. Y ese versículo le está ahí, está ahí, está ahí. Recomendación, saque un bolígrafo, un papel y anote, o un lapicero, o un crayón, lo que sea, lo que tenga a mano, o grábese en el celular. Primera de Timoteo, es sobre esto. Y grábelo ahí, pero téngalo ahí. ¿Con qué objeto? Para que no se lo olvide. Una vez me pasó toda la tarde con eso, con eso, con eso, con eso, y yo cuando llegué a la casa se me olvidó. Yo, no puede ser. Y comencé a tratar de echar hacia atrás, recordar. Yo, ¡ay! Perdí la oportunidad. Entonces uno debe anotar un versículo o un pensamiento o un tema que Dios le trae a su corazón, a su mente. Anótelo, anótelo, déjelo ahí. Con el tiempo usted lo va a mirar, lo va a ir analizando, va a buscar un versículo y va a ir poco a poco armando eso. ¿Quién sabe? Dios lo está preparando para que predique un mensaje más adelante. Entonces, uno debe hacer eso. Muchos de los pastores lo que hacen eso, si le vienen pensamientos, están hablando con un hermano o están predicando, que me ha pasado a mí. Una vez escuché a un hermano dando la escuela dominical y me llamó la atención un punto tanto que yo lo anoté. Yo busqué eso, saqué un mensaje de esa parte, no, no de la enseñanza, sino de ese punto y preparé el mensaje. Cuando me llamaron, prediqué en otro momento, ¿no? Tenía ya un mensaje elaborado de ese punto. Entonces, eso es lo que llamamos semillero homilético, semillero de mensajes, ya sea en papel, ya sea en computadora, en celular, lo que sea, pero debe tener eso para cuando, y claro, y estudiarlo para cuando llamen a predicar usted tenga ya un mensaje. ¡Ay! El pastor me mandó a predicar. ¿De dónde? ¿De dónde? Es peor porque usted entra en un estrés, un momento de presión, de que qué mensaje. Y hay tantos libros y tantos, y no busca, y voy aquí, aquí, acá. Es mejor hacerlo cuando hay paz, paz, tranquilidad, que usted le llega el mensaje, Dios se lo mande, usted está tranquilo, qué bueno, voy a analizar este tema, yo sé por qué me está cargando Dios con esto. Y usted lo busca, lo prepara ahí y después lo ponen a predicar, ya tiene el mensaje desarrollado. Entonces, esto es lo que llamamos como, amén, hermano Camilo. El Señor le bendiga, amado profesor Abraham, y saluda a todos los hermanos aquí en la clase. Disculpen que no prenda la cámara. Amado, hace un tiempo conversando con el supervisor de Honduras, él estaba aquí en Panamá, estaba con el hermano Martín, después de un culto, él tomó el bosquejo que había predicado y me lo entregó, y me dijo, se lo regalo. Y yo le dije, muchas gracias. Y él me dice, hermano Camilo, usted sabe que él era supervisor en ese momento, acaba de entregar no hace mucho, y me dice, mire, yo en esta maleta cargo 30 bosquejos de mensaje. 30. Todos los meses yo saco un tiempo y organizo
30 bosquejos de mensaje y los tengo en esta maleta. Yo le dije, wow. Y él dice, yo lo hago porque donde voy, posiblemente voy a predicar como supervisor, como pastor. Y yo me quedé meditando y en estos días conversaba con mi esposa y le decía, mami, ¿sabes qué? Yo voy a seguir los pasos de el siervo. ¿Por qué? Porque los que somos predicadores y estamos atendiendo obras, necesitamos siempre estar preparados. Y un mensaje bien preparado toma más de 24 horas. Y es un consejo que le dejo a todos. Y gracias por lo que está mencionando. Hay que preparar mensaje. Hay que preparar mensaje. Porque no hay nada más horrible que lo llamen a uno y uno no tenga absolutamente nada. Dios les bendiga, amado. Amén, así es, amén. Gloria a Dios, que es difícil, amén. Es difícil. Y a veces como uno tiene más responsabilidades, hay que tener siempre algo ahí, amén. Cuando uno es colaborador, uno es de apoyo, siempre hay que tener un mensaje, porque a veces el pastor me ha dicho, Abraham, predica tal día, y yo, amén, pastor. Me pongo a pensar primero, ¿qué tengo ese día? Bueno, listo, no, pastor, si tengo, no, si tiene que estar preparado. Yo, sí, pastor, estoy preparado, no se preocupe. Claro, el hecho de que tenga un mensaje, siempre el temor de estar adelante, etcétera, ¿no? Sí, que Dios lo use y todo eso, cómo va a salir el mensaje, eso es normal, somos seres humanos, pero debemos estar preparados, amén. Yo lo que estoy haciendo, yo lo escribí en libros, así como decía el hermano, lo escribí en agendas, pero hace un par de años yo decidí llevarlo todo a la internet. Así que yo agarro el mensaje, los guardo en el OneDrive, todos los guardo, escribo, los guardo, escribo, los guardo, escribo, los guardo. Ya si tú cualquier cosa está ahí, si se pierde el papel no importa, ¿no? Lo tengo acá en el OneDrive, pero esa es una forma de tenerlo. ¿Eh? Gracias, hermano Camilo. Bien, instrumentos del predicador. Biblia, concordancia, diccionario bíblico o secular, de la RAE, cualquier otro diccionario que le pueda ayudar, comentarios y libros de estudios bíblicos. Estos son instrumentos que le van a usted a profundizar en el versículo. Ahí usted va a ver lo que... ¿Ya usted dieron hermenéutica, sí? ¿Hermenéutica ya dieron? ¿No? Amén, amén. ¿Sí dieron? Sí, dimos hermenéutica. Excelente. Porque la hermenéutica va acompañada de la homilética, porque en la hermenéutica le dan la interpretación de los versos, cómo interpretar, cómo hacer, qué considerar para poder utilizar ese versículo, el contexto, el texto, y etcétera, ¿no? Y otras cosas históricas, etcétera. Entonces, esto es lo que hablamos de instrumentos de predicación. Excelente. Así que van bien avanzados con respecto a este tema. Vamos al propósito. Ya salimos de lo que es la introducción. Vamos al propósito. Este propósito, en el bosquejo homilético no está el propósito, pero yo se lo sugiero que lo hagan. En los libros también lo sugieren, como parte del mensaje. A pesar de que usted va a ver ahora la estructura, no está el propósito, eh, como parte del mensaje homilético, pero es algo que sí se debe considerar para ayudar. ¿Recuerdan los barcos que están ahí? ¿Alguien recuerda esos barcos? La La niña niña, la pinta, la Santa pinta la Santa María. María. ¡So! Así mismo, amén, alabados al Señor. Gloria a Dios. Eh, la niña, la pinta y la Santa María. Usted sabe que la historia dice que Cristóbal Colón, cuando salió de América, perdón, cuando salió de Europa, de España, el puerto de Palos, iba hacia la India. Él iba hacia la India mentalmente, y las provisiones y todo iba a la India, pero llegó a América. Entonces, eso es lo curioso del propósito. El propósito de cada mensaje debe estar claro en la mente del predicador. Yo debo saber de qué voy a hablar, de qué tema Dios ha cargado en mi vida para hablar. Lo debo tener presente para saber a dónde se dirige, cómo llegar y qué va a hacer cuando llegue. Porque no sea que le pase como Cristóbal Colón. Empiezan un tema,
Empieza hablando del amor de Dios y sale con los 4 caballos del Apocalipsis y sigue por ahí, regresa con la creación del mundo y uno dice, bueno, empezó aquí, saltó para allá, pero ¿de qué estamos hablando? Porque no sabe, no tiene claro cuál es el propósito del mensaje, cuál es el objeto, la finalidad del mensaje, cuál es. Todo mensaje debe tener una finalidad. Usted lo puede llamar como objetivo, puede ser, pero el propósito es algo más, así se puso, más amplio, ¿sí? Pero para saber hacia dónde quiero ir, qué es lo que yo quiero alcanzar con ese mensaje. La determinación del propósito del sermón aporta grandes beneficios, tanto para el predicador como para la congregación. ¿Por qué? Porque el predicador sabe lo que quiere predicar y yo como oyente, yo sé hacia dónde me quieres llevar, porque ya dijo el tema, el título, y ya con eso y con la introducción me está llevando a, ok, el hermano va por acá, oh, qué interesante, vamos a ver con qué, ay, santo, oh, gloria. Pero como usted se desvía por diversas ramificaciones, entonces lo que puede traer es confusión a la mente de la persona y eso puede traer un muro en la comunicación, en el aprendizaje, barrera en el aprendizaje y esto puede afectar porque lo que usted quería que la persona oyera para que se arrepintiera, de repente él está tan confundido que él dice, pero es que yo no comprendo lo que me está hablando, es que no sé, y se pierde en interés y se pierde la oportunidad de que esa persona venga a los caminos del Señor o de lo que de que los hermanos se arrepientan de la condición que están, porque no es tan claro lo que usted le quiere decir. Por eso es que si usted está claro, debe proyectar esa misma claridad del mensaje. Otro aspecto a tomar en cuenta en el propósito es el auditorio, condiciones de las instalaciones y tipo de actividad. Si es un 15 años y usted le invitan a predicar, hermano, tráigame el mensaje para el 15 años. Bueno, no va a traer, vamos a hablar aquí de la gran tribulación. Yo me sonreí yo solito, ¿no? Porque inventé eso ahora mismo. Pero cualquiera se le va a quedar mirando fijamente eso, ¿de qué va a hablar? ¿Qué gran tribulación de qué? Es un 15 años, es fiesta, es cambio de vida, es una persona que ya era de niña, adolescente, una forma de ver distinta la vida, va creciendo. ¿Ves? Entonces, uno espera que el mensaje sea acorde a la actividad que va a realizar. Si es una campaña, entonces usted sabe que es mensaje evangelístico, salvación de la almas. Hay que ver el auditorio. Si el auditorio es un grupo de personas que son, que no tienen estudios, y es gente de campo, entonces usted tiene que bajar ese nivel de estudio, no hablar palabras sofisticadas, nada de eso, porque el nivel es un nivel de estudio bajo. Si son hermanos de ciudad, usted, de él. ¿Ven? Y las condiciones de las instalaciones también. ¿Dónde se va a realizar toda esta parte? Forma parte del propósito, el propósito que debe tener cada mensaje. La humanidad está en dos grandes campos. Parte es salva, como lo somos nosotros que estamos aquí, y parte no lo es. Entonces, los primeros necesitan crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Salvador, y los segundos necesitan ser regenerados. O sea que la proyección del mensaje va en esas dos líneas. ¿Es para los hermanos de la iglesia o es para las almas perdidas? Usted tiene que estar claro cuál es el propósito, hacia dónde va. Es cierto que en la iglesia a veces van personas que no han aceptado a Cristo como un Salvador. Y también está la iglesia normal. Entonces, el mensaje, si va a ir para los dos, tiene que saber trazarlo, tiene que saber llevarlo, ¿ve? No salir a lo loco ahí, cosas que de repente los hermanos no comprendan, o la persona nueva que fue a la iglesia no comprende y se distraiga porque pierde interés. Entonces, hay que saber hacia dónde voy a llevar ese mensaje, ese propósito. Hay varios tipos de formas de presentar el propósito: evangelístico, doctrinal, devocional, consagración, ético, moral o dar aliento. Por ejemplo, el evangelístico. Un propósito evangelístico es persuadir a los perdidos a recibir a Cristo según como su Salvador personal. Un propósito doctrinal, instruir a los creyentes
haciéndoles ver el significado de las grandes verdades de la fe cristiana e indicando cómo éstas tienen aplicación práctica en la vida diaria. Un propósito devocional es intensificar en los creyentes el sentido de amorosa devoción, perdón, para con Dios, así como los de guiarles en la expresión apropiada de la adoración que Dios merece. El propósito de la consagración, este es el de estimular al creyente a dedicar sus talentos, tiempo e influencia al servicio de Dios. El de dar aliento, este es el de fortalece o da esa fortaleza y aliento a los creyentes en medio de las pruebas, crisis en su vida personal. El ético y moral, este es el de ayudar al creyente a normar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios cristianos. Entonces, cada uno son, esas son las recomendaciones de cómo puede usted guiar acerca del propósito, ¿sí? Bueno, mi propósito del mensaje es doctrinal. Ok, listo, agarra una doctrina. Eso quiere decir que le va a hablar a los hermanos de la iglesia que tienen un conocimiento ya acerca de las doctrinas y así sucesivamente, ¿no? Bien, este es un caso que dice así. Supóngase una congregación pequeña, compuesta en gran parte por familias que dependen para su sostén económico de los trabajos de una fábrica de hilados y tejidos que existe en la localidad. Sucede que dicha empresa está cesando a buena parte de sus operarios por estar equipando su planta con maquinaria más moderna. Como consecuencia, varios de los hermanos se ven obligados a salir del lugar en busca de trabajo en otra parte. La perspectiva de esta pérdida es motivo de preocupación para el pastor, el cual se ve en la situación un doble peligro. Por una parte, comprende que los hermanos que están por salir, al encontrarse en un ambiente extraño, puedan ser tentados a callar su testimonio cristiano. Por otra parte, sabe que los pocos miembros de la iglesia que van a permanecer en el lugar van a resentir bastante la ausencia de sus hermanos en la fe y que no es difícil que algunos de ellos cedan a la tentación del desánimo. Después de orar, decide preparar dos mensajes. ¿Cuál sería el propósito? Veamos el propósito que este pastor, bajo la condición que hemos presentado, a que preparó dos mensajes. Bueno, vamos a ver cómo eran esos dos mensajes que preparó, ¿sí? Basado en el propósito. Ya vimos unos que van a salir para que su fe no falte y otros que para que no se desalienten al quedar solos porque muchos van a salir, van a quedar pocos en la iglesia. El primero dice, propósito de consagración. Yo le puse propósito específico, pero propósito de consagración, ¿no? Le puse específico para aclararlo, ¿no? Para poner una ordenado o agregar un párrafo ahí. Dice, será el de inspirar a los hermanos que están por ausentarse a ser fieles en el testimonio cristiano en donde quiera que estén. Este fue el propósito que este pastor dio. ¿Sabes qué? Yo voy a preparar un mensaje para que ellos guarden su testimonio. Se van lejos a un lugar distinto, a una provincia donde no hay iglesia. A lo mejor no sabemos si encuentren algo, pero les voy a preparar un mensaje para que guarden el testimonio, sea donde estén, haya o no haya iglesia. Ese fue su propósito. Y de ahí, en base a eso, él predicó un mensaje. No, aquí no está el mensaje, solamente está el propósito. ¿Sí? El segundo grupo, propósito de dar aliento. Entonces pusimos aquí, será el de corroborar la fe de los hermanos que se queden haciéndole ver la fidelidad de Dios a sus promesas. Es decir, él trató de hacer un mensaje de que esa fe, de creer en Dios, de que esos hermanos que van a trabajar
vendrán después en vacaciones o vendrán los fines de semana cuando puedan, pero los verán y sus promesas de que Dios los va a guardar, todo va a salir bien, no se va a perder y eso les da aliento a ellos de que los hermanos van a estar bien y ellos van a aumentar la congregación. Dios buscará la forma de que aumente. Entonces, estos fueron los dos propósitos que el hermano pastor, viendo las condiciones. Por eso que es importante cuando uno va a elaborar un mensaje, ver la condición de la iglesia, que es una forma de sacar un mensaje. Él vio la condición de lo que estaba pasando, del grupo que se iba a ir, que ya se había hablado, bueno, ni modo. Tengo que buscar aliento, tengo que buscar el alimento para mi familia, el trabajo. Algunos tendrán que llevar a su esposa, a sus hijos, porque no los van a dejar y tendrán que mudarse. Pero guardar el testimonio y la esperanza de las promesas de Dios, de que Dios los va a guardar y que Dios va a bendecir a los que se queden. Bien, entramos a la tarea. Eh, lo podemos hacer aquí ya tenemos 6:30, así que tenemos un tiempito. ¿Sí? ¿Qué es? Esto está en el aula virtual, está esto. Claro, lo podemos empezar haciendo aquí para que no sea todo teoría, usted lo va a leer y va a buscar en su Biblia, pero después lo puede subir en el aula virtual. Esto va a ser para puntos, 5 puntos. Estos 5 puntos no están en las notas que están en la libreta, sino lo que yo utilizo esto es como un comodín. Estos 5 puntos, si lo necesitan, se los doy. Si faltaron por X motivo en algo, entonces, si equivale al mismo puntaje, le agrego ese puntaje. Entonces, es más que todo un comodín lo que yo utilizo para que, si en tal caso hubiese algo que no les da la nota, entonces ahí está el comodín de los 5 puntos que para que lleguen a la nota. Bien, la tarea es, la congregación está pasando por situaciones siguientes. Número 1. Diferencia entre los hermanos debido a las nuevas directivas dentro de la iglesia. Uy, llegó diciembre, perdón, llegó enero, año nuevo, y el pastor inspirado por Dios dice, hermanos, la nueva directiva es, y entonces empieza la diferencia. Pero ¿por qué Abraham? Abraham, lo han puesto a José mejor. ¿Por qué Abraham? Cosas así, ¿no? Entonces hay diferencia, hay roces. Segundo problema o situación. Problemas en las relaciones de algunas parejas. Hay hermanos que usted ve cuando un hermano se lleva bien con su esposa. Ellos se miran, se sonríen. Usted ve, mami, no sé qué, mi amor, hermana mía, y se hablan normal. Pero hay veces que usted ve a hermanos que ellos se miran y no como que no se quieren ver. Se sientan hasta una silla intermedia o la forma de hablar. Hay gestos, hay cosas que uno lo ve en la congregación, y más entre parejas. Puede ser que fue una discusión, puede ser que hay un problema, pero hay problemas que si eso no se arregla, puede traer problemas en las relaciones matrimoniales. Entonces el pastor tiene que ser sabio, ojos largos, visión larga. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, y el otra situación que vamos a poner es la aceptación de algunos jóvenes en la sociedad. En la sociedad de jóvenes, ahí me comí una palabra. En la sociedad de jóvenes, se aceptan jóvenes, se convierten jóvenes a la iglesia y ellos llegan, pero como hay grupos de interés dentro de la congregación entre los jóvenes, esas personas a veces quedan excluidas. Ellos van a la iglesia, pero ellos ven que se relacionan cada uno con su grupo. Ah, Dios bendiga, sí, amén, amén. Pero se van con su grupo, pero ellos están solos y a veces dejan de ir a la iglesia porque nadie les habla. Entonces, esta situación de aceptar a los jóvenes en las sociedades es una situación que muchas veces pasa en la congregación. Si el pastor o el colaborador que está pasando estas tres situaciones tiene que sacar un propósito para después desarrollar el mensaje. Primero el propósito. Entonces, dice aquí, si usted fuera el pastor o el colaborador de la congregación, ¿qué cita bíblica utilizaría para el mensaje y por qué? Es decir, yo tengo que tener un propósito, sí, pero ¿en qué versículo yo utilizaría para hacer eso? ¿Ven? Entonces, eso es lo que queremos
que hagamos en estos momentos para dedicar un tiempo a la práctica. Vamos a darle, son las 6:35. De aquí, no sé, 20 minutos, digo yo. Que lo que quieren, lean las situaciones y busquen un versículo que se pueda aplicar a ello. El por qué, ahí sería el propósito. Bueno, yo colocaría este versículo porque la situación es esta y mi propósito sería esto, 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 y este es el versículo que lo respaldaría. Eso está en el aula virtual, pero si no pueden acceder ahí ahora mismo, entonces escríbanlo a mano, ahí vayan desarrollándolo para entonces comentar acerca de eso. ¿Ven? ¿Se comprendió? Pastor, en dos versículos en adelante. Uno por cada uno. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces empecemos pues a desarrollar esta parte. ¿Esto hay que subirse a la plataforma o hasta qué momento tenemos para subirlo? Eh, Puedes subirla en la semana también. Yo creo que lo dejé abierto hasta el otro domingo. Lo dejé abierto. Pero para que vayan desarrollando y viendo ahí, de repente no encuentre para los tres, pero por lo menos en uno, ¿no? Porque hay que buscar el versículo y poner el argumento ahí. Pero para que hagamos algo práctico para que descansen, ¿no? El cerebro descanse de tanta habladuría de Abraham, de su profesor. Amén. Listo, empecemos entonces.
¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, bien. Vamos a ver. Después un voluntario aquí. Mano Iván. Iván Rodríguez. ¿Cómo está mi hermano? ¿No se escucha? Amén, Dios bendiga. Amén, Bien, gusto en gracias a Dios. saludarle, mi hermano. Amén. Amén. ¿Pudo haber hecho alguno alguna de las Eh, tres? Aunque sea la, la, una. pri- la primera, sí. Bueno, busqué en Corintios 1:10. Ajá. Amén. Bueno, ahí voy a leérselo. No, 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 no. Primera de Corintios 1:10. Eh, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eh, lo que yo puedo ver aquí es, bueno, que siempre las directivas van a cambiar y también algunos líderes en un momento dado lo van a mover o van a subir a otro lado. Y entonces el Señor nos llama primordialmente a estar unidos en la fe. Amén. Amén. Así que, Así mismo es. Gloria a Dios. A ver, es que toqué un botoncito aquí, me salió una manito ahí. Ahora sí. No, ah, ahora sí, ya sé. Amén. Hermana Nayaris Mendoza. Yo bendiga, hermana Nayaris. Amén, amén. ¿Cómo está, hermana Nayaris? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. ¿Pudo resolver alguna de las situaciones? Amén. La primera también. Lo Dele. busqué en Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser juez con malos pensamientos. Tomé ese pasaje para no ir como directamente a lo que está pasando, sino tomar como el ejemplo de esa situación que se dan a veces en las iglesias, donde hay acepción de personas. Y muchas veces se ve eso en en las directivas, cuando se hacen cambios. Ay, este porque si era mi amigo, me caía bien, este sí chévere, ahora este no. Y entre nosotros no debe haber esto, esas diferencias por cambio de directiva, porque también es hacer acepción de personas, creyendo de que de pronto uno es mejor que el otro y el Señor a todos nos ama igual y a todos nos puede usar como a Él le plazca. Amén. Amén, mi hermana. Hermano José Luis Rodríguez. ¿Cómo está, mi hermano? El audio, no se escucha. Ahora sí. Amén, ajá, le escucho la pregunta. Amén. Te disculpe, que es que estaba acá respondiéndole a unos muchachos acá una cuestión que están haciendo, Ah, pero ok. estoy acá también. Ok, era para ver si pudo resolver alguna de las tres situaciones que se Sí, puso. ya las hice. Ok. Tome uno para ver y léanoslas para ver Ok, si vamos puede. para allá. Ajá. Amén. Amén. Tomé en la segunda, el mensaje que utilizaría en la segunda es Efesios 4:32.
¿verdad? Que nos habla acerca de que debemos ser benignos, ¿verdad? Tenemos que aprender a perdonarnos los unos, ¿verdad? Con los otros, ser misericordiosos. Y si uno como pareja, pues esto, quiere resolver alguna situación, hermano, hay situaciones difíciles y hay cosas que son bastante graves, que si nosotros no perdonamos, hermano, de corazón, de verdad, no va a funcionar la relación. Entonces yo tomé ese texto de Efesios 4:32. Dios le bendiga, profesor. Amén, mi hermano José Luis. Amén, hermano Nino. ¿Cómo está mi hermano Nino? Amén, Dios bendiga, profesor. Amén, gusto en saludarlo. ¿Tiene Amén también. alguna, una de las tres situaciones, puedo resolver alguna de esas? Sí, la número 2. Y también concuerdo con el hermano José Luis. La cita sería en Efesios 4:30 al verso 32, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Amén. Y usaría como título de ese mensaje: los enemigos silenciosos del matrimonio. Amén. Y por ahí me iría, ¿no? Porque muchas personas, o matrimonios dentro de la iglesia, evitan el hablar estos temas cuando tienen dificultades por temor al juicio de los hermanos. Amén. Y por ahí sería la línea, amado profe. Amén, excelente. Gloria a Dios. A ver, uno más, hermana, déjeme buscar por acá para no repetir los nombres. Por este lado. Hermana Virginia, Virginia Muñoz, Dios bendiga. Amén, amén, profesor. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? En victoria. Gusto en saludarla, Amén, hermana. gloria a Dios. ¿Puedo Eh, seleccionar eh, alguno de los la situaciones? primera, la primera. Ok. Texto que agarré fue Colosenses 3:12-14, que nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. En la primera, bueno, nos dice que la diferencia entre hermanos debido a la nueva directiva dentro de la iglesia. Sabemos que Dios tiene planes y propósitos para cada uno, y cuando Dios nos pone en un cargo, amados hermanos, sabemos que debemos de hacerlo con amor. Amén, porque es para el Señor. Amén. Dios le bendiga. Amén, excelente. Alabados al Señor. Sí, lo que se buscaba más que todo es esa parte, ¿no? Porque estamos hablando del tema de la homilética. Y a veces cuando se nos pone a predicar o el pastor nos dice en el programa, tiene que predicar tal día, uno dice, ¿de qué predico? Entonces, estas situaciones uno lo ve, lo puede ver a diario en la iglesia, o no a diario, se lo puede ver en la iglesia con X personas. Y no es que yo le voy a dedicar el mensaje, aclaro esto, aún se lo voy a dedicar al hermano Nino y a Ana Grey. Se la voy a... No, 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 no. Esto no es para tirar ni indirecta, ni pie. No, 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 no. Es lo que Dios puso en mi corazón. Pero yo estoy viendo esa situación. Entonces, si yo veo esa situación, yo lo presento en la mano del Señor. Dios mío, yo he visto esto, siento de parte mía, es tu voluntad, Dios. Dios dice, no, no es por ahí, porque entonces Dios va a poner obstáculos para elaborar el mensaje. ¿Sí? Entonces uno busca, bueno, Dios mío, vi otra situación, vi esta situación, unos jóvenes haciendo esto, Dios mío, predico sobre, Dios es, bueno, sí, por ahí sí, porque Dios habla y Dios se muestra qué es. Lo otro es que si no tiene ninguna situación que haya visto, entonces uno tiene que orar a Dios, que sea Dios el que lo ilumine y le dé el tema para que hablar, pero siempre debe ser proyectado a algo, no hablar
así a lo general, ambiguamente, no, sino hablar un tema específico como lo que hemos presentado, ¿sí? Un problema, una situación, un propósito, cómo resolverlo. Bueno, así mismo se desarrolla el mensaje. Yo busco un propósito, qué es lo que quiero predicar, qué es lo que quiero alcanzar. Bueno, por esta línea me voy. Y si usted se tiene que ir por ahí, siempre y cuando la aprobación del Espíritu Santo sea correcta para predicar ese mensaje. Bien, eso era lo que queríamos abordar con respecto a el tema este, ¿sí? Profesor, acerca de eso que usted está hablando, mire qué tan Ah, importante, eso es lo que usted está diciendo ahorita mismo. Y cuando nosotros, pues, esto nos toca, aparte en la iglesia, ciertamente hay que tener cuidado cómo uno lleva el mensaje, porque no es predicar por predicar como se dice, como se está enseñando. Porque muchas veces hay personas o hay hermanos que no son tan maduros espiritualmente y a veces piensan que es que se le está acusando. O simplemente hay hermanos que también como predicadores o lo ponen a predicar un mensaje. Un caso, me acuerdo de mi hermana. Mi hermana está en esta obra, ella trabaja en el Price y entonces ella trabaja en la sección de dulcería. Entonces mi hermana, ella era de otra misión y por la gracia de Dios, pues nos la ganamos para acá, para el Movimiento Misionero Mundial, pero ella ya estaba trabajando en el Primark. Y llegó una iglesia, perdón, llegó una hermana de la iglesia, ella se congrega allá en Nuevo Arraiján. Llegó una hermana de la iglesia y la vio usando un pantalón en su trabajo, un pantalón, ella usa un uniforme blanco. Ahora, mi hermana se guarda para Dios, pero en el trabajo tiene que ponerse su uniforme de pastelero. Y la hermana la vio así llevando unos dulces, una cosa. Y parece que pusieron a esa hermana a predicar. Y la hermana desde el altar empezó a decir que sí, que las hermanas que usan pantalón en los trabajos, que no sé qué, que aquí por allá. Entonces mi hermana me llama y me dice, oye, José, hay una hermana en la iglesia que me vio a mí, tú sabes que a mí en el trabajo o sea, parte de mi uniforme, mi cuestión, y yo hablé con el pastor y él me dijo que no tenía ningún problema, pero la hermana yo siento que me está tirando indirecta desde allá y me vio y se puso en eso. Entonces yo le dije a mi hermana, hermana, no le hagas caso, hable usted con el pastor su situación y él le dará a usted una salida, pero hay que tener cuidado a veces en el mensaje, porque si no es guiado por el Espíritu, lo hacemos en la carne y no lo hacemos para edificación, sino como que si nosotros fuéramos Dios o algo así. Amén. Dios le bendiga, pastor. sí. Amén, así es. Por eso le puse el caso de que si usted fuera el pastor o el colaborador, por qué puse así? Porque los pastores saben lo que les cuesta salvar un alma, en el sentido no ellos, sino es que esa persona venga a la salvación de Cristo y se mantenga y se quede ahí. Cuesta una que se vaya, da el dolor, ¿no? A veces los miran y que no, por los diezmos, no es tanto por los diezmos, sino porque ellos saben el tiempo que le han dedicado a esa persona para que se le vaya por X o Y motivo. Entonces, hay temas que sí son pastorales. Usted va a dar una materia, creo que es pastoral, algo así. Hay temas que son del pastor, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he visto una vez, acá en La Pesa, una vez, vi una hermana para unas elecciones en pantalón. Venía el 24, estaba recién allá y fuimos a votar, no sé qué, y la vi en pantalón. Yo me quedé callado. Y a mi esposa le dije, yo, Dios mío, ayuda a mi hermana, dale fuerzas, padre, por favor. Ella me vio y ella quedó asustada, pero yo hice como si no lo hubiera visto. Ore, Dios mío, ayúdala. Oye, ella es una mujer madura. Yo creo que ella habló con el pastor porque el pastor no la puso en nada más. Ella misma lo hizo. Pero hay situaciones que uno sí tiene que hablar, pero con el pastor, como dice uno José Luis. ¿Sí? Usted no es el pastor, entonces usted tiene que hablar con el pastor, bien hermano, así, así, así. Lo que haga el pastor, la decisión que tome con la hermana, en el caso del hermano José Luis, esa es una decisión del pastor, que él deberá orar, ayunar, vigilar, buscar dirección de Dios para dar una respuesta. Pero, no es que yo lo odie, yo espero que baje el hacha. Eso no es así. Eso no es así. Hay que tener mucho cuidado porque las almas son de Dios. Nadie de lo que está aquí dio una gota de sangre por nadie. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Predicar. Mira,
a mí me han enseñado y siempre lo he hecho así, gracias a Dios, nunca he tenido problemas. Predique lo que Dios le puso. Deje estar. No, que yo vea a Julián, hermano. Dígaselo al pastor y el pastor que resuelva esa situación. Ve, duerma en paz, descanse en paz. Porque a veces queremos tomar, es que no, usted no nada, hermano, preocúpese por su salvación. Por eso que la Biblia dice, sácate la viga y deja la paja del ojo del hermano. Sí, ayúdale, hermano, en ese problemita, en oración, en ayuno, pero uno debe preocuparse por... Es más, yo le iba a decir algo. Hermana María, Pastor, sí, es que existe algo que se llama principio de necesidad. Y es verdad que hay trabajos donde no es necesario usar esa vestimenta. En el caso del caso que daba el hermano, en el ámbito de la repostería es por términos de bioseguridad, porque la falda es algo que tienes expuestas, estructuras que no deben estar expuestas ante la comida y por eso se solicita que sea pantalón. Igual que para entrar a un quirófano, usted no puede entrar en falda. Si tiene una bata que le va a proteger gran parte, pero debe entrar, el requisito es entrar en pantalón por norma de bioseguridad. Entonces, como decía el hermano, es importante ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a detener de hablar esas cosas en público, porque lo que vamos a hacer es dañar un alma que está iniciando, que quizás es inmadura en la fe y no va a tener la fortaleza de resistir esas piedras que están tirando del altar. Entonces, de verdad que es necesaria la sabiduría de Dios y pararse en un altar a hablar de su palabra o incluso a otra persona, hay que pedirle mucha sabiduría a Dios, mucha presencia de Dios, porque muchas veces en vez de hacer un bien, hacemos un mal, aunque sea la palabra del Señor, porque no la estamos llevando con ese propósito como se nos está enseñando en la clase. Se está llevando con un propósito de señalar, de criticar o de dañar. amén, así es, amén. Gloria a Dios. Recuerda que el trabajo de nosotros es predicar para persuadir, para que las personas se arreglen su vida espiritual. Eso pudo haber sido eh, una muralla para la comunicación y ella no pudo, no fue edificación. Edificación, consolación y exhortación. Amén. Vamos a hacer, son las 7 de la noche, déjame ver, 7:08. Hacemos una pausa, bueno, José, ¿de cuánto tiempo? 15, 20, De no sé 15 o usted. 20, de 15 o 20 usted la decide. No, yo no sé, yo primera vez que estoy en este tipo de cursos, ¿no? Por eso me preguntaba cómo hacían con los otros cursos. Era más Sí, o menos así. sí, más o menos así mismo. A ver, démosle 10 y 10 por el centro de que son dos clases, pues, ¿ven? Para que puedan cenar tranquilos, no se estén atorando ahí para la cena. Amén. Nos vemos entonces a las 28. Amén. Por favor, hermano, apaguen los audios, por favor. Los audios se mantienen apagados durante la hora de receso. Dios le bendiga.